Gracias, señor presidente. Señor ministro, el Gobierno ha secuestrado la política exterior. No es la política exterior del Gobierno de España, sino es la política interior del Gobierno del Partido Popular. Usted utiliza la política exterior, señor ministro, para hacer propaganda política de la política interior del Gobierno del Partido Popular. Se lo advertimos en relación a los argumentarios que usted envió a la red de embajadas de España en relación a Cataluña. Fue un inmenso error internacionalizar la cuestión territorial al mismo nivel, al mismo error que cometió el presidente Mas al enviar la carta a los primeros ministros de la Unión Europea, porque es precisamente en España, por la vía del diálogo, del consenso, de las reformas, que debe tener salida este desafío territorial. El envío de este argumentario de 240 páginas a nuestra red de embajadas no responde a la función que debe desplegar nuestra acción exterior, que es la defensa de los intereses de España, sino responde más bien a la defensa de una visión partidista de España y, por tanto, la utilización de un instrumento público, la diplomacia y los embajadores. Señor ministro, usted vuelve a la carga con un nuevo argumentario, esta vez en relación al anteproyecto de ley de seguridad ciudadana. ¿A qué obedece este nuevo argumentario? ¿No se da cuenta, señor ministro, que estos argumentarios son profundamente divisivos entre españoles? En el caso de Cataluña, en relación a ciudadanos de un territorio respecto de otros. En el caso del anteproyecto de ley de seguridad ciudadana, que busca distanciar a los ciudadanos de las instituciones. Además, estos argumentarios usted los envía específicamente a funcionarios públicos que representan a nuestras embajadas multilaterales, precisamente donde este anteproyecto de ley de seguridad ciudadana ha provocado mayor rechazo de aquellas instituciones que defienden los derechos humanos. Señor ministro, es adoctrinamiento y nos ha recordado estos días los telegramas que Ana de Palacio envió en su día por el 11M, el aprovechamiento de nuestras embajadas públicas para hacer política. Señor ministro, está preocupado por la marca España. La ley del aborto ha recibido muchísima contestación, pero tal vez no deba usted enviar un argumento para contestar las editoriales de la prensa internacional, sino lo que debe hacer es retirar el Gobierno el anteproyecto de ley del aborto. Señor ministro, preocúpese menos de la marca y más de España. Trabaje más para una política exterior para todos los españoles, que se lo agradecerán. Muchas gracias, señor presidente.